Entrando en el tema que nos ocupa en este día, quiero decirle que usted y yo conocemos que el día de hoy en nuestro país estamos compareciendo a una gesta cívica, por llamarlo de ese modo, ¿sí? En la que hemos sido convocados los ciudadanos para que nos pronunciemos, tanto escogiendo dignidades de gobiernos seccionales, cuanto pronunciándonos sobre un tema o algunos temas que nos han sido puestos a consideración. De hecho, yo entiendo que los que hemos asistido a el primer culto de nuestra iglesia, muchos de nosotros de aquí saldremos precisamente a cumplir con ese deber cívico, ¿sí? Y nosotros como cristianos y nosotros como iglesia no podemos ser ajenos a este tipo de responsabilidades que tenemos en cada nación, en cada país, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios nos exhorta allá en Romanos capítulo 13, los primeros 6, 7 versículos nos hablan de sujetarnos a las autoridades humanas, nos hablan de ser responsables, hasta nos advierten un poquito, dice que si cumplimos las normas establecidas para cada estado, para cada nación, para cada país, nosotros vamos a recibir una recompensa de parte de Dios. Nos dice también que las autoridades humanas, que en este caso nosotros las vamos a elegir, son una especie de herramienta de Dios, ¿sí? Ya sea para sancionar o para recibir una retribución. Es decir, a la palabra de Dios y por lo tanto a Dios no se le escapa una área de nuestras vidas, aunque esta área no sea un común denominador para muchos de nosotros. Lo que sí es cierto es que todos los seres humanos somos políticos por naturaleza, ¿sí? Que ejerzamos o no, que le prestemos mayor interés o no, eso es otra cosa, pero todos los seres humanos somos políticos por naturaleza, es decir, tenemos una inclinación, ¿sí? Hacia tal o cual sistema de gobierno, hacia tal o cual doctrina política, etcétera, etcétera. Insisto, el que nosotros ejerzamos o no, la pronunciemos o no, eso es otro asunto, pero somos por naturaleza políticos. Así que la palabra de Dios, digo, no escapa a estos temas, y si no escapa y es propicio hoy que estamos compareciendo, digo, a esta gesta cívica, creo que es menester compartirlo. No le voy a hablar de política, ni de doctrina, ni pastor, ¿por quién tengo que votar? 2 o 3 personas que me dijeron, ¿por quién tengo que votar? Yo les dije calladito al oído, por quien usted considere, ¿sí? Porque eso es democracia, ¿no es cierto? Bueno, para lo cual le pido que abra por favor su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a tomar ejemplos bíblicos porque aquí predicamos la palabra de Dios. No importa el tema que se vaya a esbozar, siempre con la palabra de Dios. Capítulo 8, vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, tenemos todos amén. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Bueno, permítame un poquito ponerle algunos antecedentes para tener un mejor entendimiento de lo que nos mencionan estos 7 versículos de este hito en la historia del pueblo de Dios, y que es
por demás triste. Lo primero que quiero decirle es que Dios había escogido a su pueblo en la persona de Abraham, y le había dicho que va a hacer de él un pueblo grande, numeroso, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Que iba a ser de Israel, exclusivamente de la descendencia de Abraham, iba a ser un conglomerado de personas que al seguirle y obedecerle a Dios iban a marcar una notable diferencia respecto de las otras poblaciones. Luego se formarían naciones, al principio eran tribus, ¿sí? Entonces, esa era la idea de Dios, ¿sí? De formar un conglomerado de personas que en su obediencia ellos puedan mostrar tanto las bendiciones de Dios cuanto su comportamiento, sus actitudes, y que eso sea una luz para todas las personas, las naciones, tribus, lenguas que les miren a ellos. Esa era la idea, ¿no es cierto? Pero usted sabe que pues, los seres humanos tenemos un libre albedrío, y ese libre albedrío nos permite tomar decisiones propias y ejecutarlas. Y lastimosamente la naturaleza pecaminosa que mora en cada uno de nosotros a veces prevalece por sobre el deseo de Dios que vivamos en obediencia, en santidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este sistema, ¿sí? Dios había cuidado de su pueblo, le había guardado, permitió que vaya a Egipto, pero en Egipto se cumplió parte de la promesa, que fue multiplicar como la arena del mar a su pueblo, y salieron muchísimas personas de Egipto por el camino del desierto, venciendo a sus enemigos, superando los problemas que hay en el desierto. Entraron en la tierra prometida, les entrega la tierra prometida, toman posesión de esta tierra por demás fructífera, llamada que fluye leche y miel, porque literalmente así era de fructífera esa tierra y sus ganados, etcétera, etcétera. Cada tribu toma su posesión, y una vez que toma su posesión, en la persona de Josué, Josué les dice: vean, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo vamos a servirle a Dios. La recomendación es que por favor ustedes también sirvan a Dios, se acojan a Dios, hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, que nos ha cumplido la promesa no solo de ser un pueblo grande y numeroso, sino que nos ha dado la tierra por heredad que había ofrecido a nuestros padres. Es decir, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto cómo la palabra de Dios y sus promesas se han cumplido estricta y totalmente tal como ha sido dicho. Yo creo que vale la pena seguirle a Dios. Por eso mi casa y yo le serviremos a Dios, y les sugiero que ustedes hagan lo mismo. ¿Y sabe qué respondió el pueblo en aquel entonces? Cuando ya tomaron posesión de la tierra prometida, respondieron, dijo: nosotros también haremos todo como Dios nos mande. Oiga, así somos los seres humanos, ¿no? Hacen un compromiso, hacen una aseveración a viva voz de que van a seguir los preceptos de Dios, e inmediatamente, cronológicamente hablando, muere Josué y comienza un altibajo espiritual terrible por más o menos 400 años, que es lo que se conoce en la Biblia como el libro de los jueces, ¿sí? Desatinos, servían a otros dioses, se iban en pos de otras doctrinas, adquirieron otras costumbres, o sea, como que si nunca hubieran sabido del Dios que les rescató, que les posesionó, que les multiplicó, que les bendijo, que les cuidó. Unos desatinos totales, 400 años aproximadamente, con esta conducta vergonzosa que se relata a lo largo del libro de los jueces. Pero Dios en su misericordia se apiada de ellos, y cuando ya comenzó a haber una decadencia en todo el pueblo de Israel, sí, no solo en el comportamiento espiritual, sino ya en el comportamiento moral, porque cuando la parte espiritual baja en un pueblo, se acaba todo. Cuando un pueblo se descuida de Dios, sí, es el principio del fin, de la fatalidad de un pueblo, ¿no? Por eso dice que cuando un pueblo no tiene un profeta, o sea, alguien que le hable de Dios, sí, viene, insisto, es el principio del fin, es una fatalidad, ¿sí? El pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Y Dios, digo, en su misericordia se apiada, y viendo que hubo una decadencia y un deterioro del sacerdocio, es decir,
los sacerdotes que eran los llamados a dar a conocer la ley, ¿sí? A ministrar al pueblo para ser mediadores entre Dios y el pueblo y entre el pueblo y Dios, a que ellos les impulsen al cumplimiento de la ley, ¿sí? También el sacerdocio se vino abajo, ¿sí? Y el último sacerdote que hubo fue el sacerdote Elí, ¿sí? Un hombre que no pudo criar bien a sus hijos. El sacerdocio en aquel entonces era de los descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Y específicamente de los descendientes de Aarón, y se vino abajo, ¿no? Entonces, si usted lee, por ejemplo, los capítulos anteriores, ¿sí? Después del nacimiento de Samuel, en Primera de Samuel, y ve el comportamiento, capítulo 2, 3, 4 de este Primera de Samuel, usted ve yo cuando leo con indignación, leo con ira, con molestia, ¿no? Ver que teniendo la responsabilidad que se tiene un sacerdote, que es de dar a conocer al pueblo la ley, de cumplir y hacer cumplir la ley, de recordarle al pueblo quién es su Dios para que no se aparte, ¿sí? Tomar con liviandad esa situación, ni siquiera tener la capacidad de a sus propios hijos criarles bien. Entonces sí es triste, ¿no? Y uno se pregunta, dice, pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué tipo de corazón tiene? No tiene memoria. ¿Por qué hace esto, no? Y vaya a ver el comportamiento de los hijos del sacerdote Elí, por demás vergonzoso, por demás reprochable esas conductas de ellos. Entonces digo, Dios en su infinita misericordia levanta al último de los profetas completos de Dios. Levanta al último de los profetas completos. ¿Por qué digo completos? Porque tenían potestad no solo espiritual sobre el pueblo de Israel, sino política también, ¿sí? Como la tuvo Moisés, por ejemplo, ¿sí? Entonces levanta al último de los profetas de este tipo, ¿sí? Con potestad espiritual y con potestad política sobre el pueblo de Israel, que es Samuel, este hombre, ¿sí? Él había juzgado, es decir, había gobernado al pueblo de Israel. Él no era un rey, él no fue puesto por rey, no fue coronado como tal, simplemente fue un hombre que Dios lo levantó desde niño, ¿sí? Él comenzó a usar, él halló gracia delante del pueblo, el pueblo tácitamente se sometió a esa autoridad que él tenía, autoridad que era, digo, espiritual y política. Es decir, hablando de entre los profetas, ¿sí? Si pudiéramos destacar de todos ellos su condición y el nivel de influencia que tuvieron en su tiempo, Moisés es indudablemente uno de los más grandes. Juan el Bautista es otro, que el mismo Señor Jesucristo dijo que nunca antes se había levantado un profeta como él, que desafió a la corrupción política. Y yo creo sin duda alguna que Samuel es otro de estos grandes profetas, sin desmerecer a otros que en su tiempo y en su momento también fueron de increíble trascendencia. Daniel, el profeta Daniel es el ejemplo de la pulcritud, de la honestidad, de la transparencia, de la entrega a Dios, ¿no? Pero bueno, este Samuel, digo, fue el último de los profetas completos, con potestad jurisdiccional, política y con potestad espiritual sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo de Israel. Pero mire cómo son las cosas, ¿no? Apenas en estos 7 versículos que leemos, dice, Samuel ya había envejecido, ¿sí? Pero mientras esto sucedía, usted puede leer también los capítulos anteriores al capítulo 8, usted va a ver cómo Dios le respalda totalmente a Samuel, cómo le respalda increíblemente. Por ejemplo, frente a sus enemigos, a los filisteos en aquel entonces, ¿no? Cómo Dios pelea por su pueblo, porque había una autoridad digna de ser respaldada, que era Samuel, ¿sí? Y llega, digo, este punto en el que nosotros vemos la conducta humana en todos los tiempos, en todo momento. No hemos sido diferentes. Si no es que los apóstoles eran más santos que nosotros, no, eran terribles igual que nosotros. Y dice, Samuel había envejecido
les puso por gobernantes a sus hijos, al Joel y al Abías, y se contagiaron de la política, como usted puede ver. Se dieron a la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Cualquier parecido es pura coincidencia. Terrible, ¿no? Terrible. Ve, y no estoy juzgando a mi país, ni mucho menos, por el cual tenemos que orar mucho. Y ya le voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos. Ya le digo, no le voy a decir por quién tiene que votar, sino cuál es la actitud correcta frente a la política que hoy vivimos, ¿sí? La actitud correcta de un hijo, de una hija de Dios. Entonces digo, vea, qué terrible, ¿no? Y no solo que es terrible por los actos que esto implica, ¿no? O sea, volverse a la avaricia, todo para mí. El pueblo me importa un pepino, todo para mí. Todo para mí y los míos, para mi grupo, para mi gremio, ¿sí? Se dejaron sobornar, es decir, se vendieron al mejor postor, importándoles un pepino la responsabilidad que tenían. Y obviamente, para poder hacerlo a su antojo, pues pervierten el derecho. Es decir, vea, la ley le sirve cuando es para su provecho, pero cuando no es para su provecho, la sepultan, ¿no es cierto? Entonces, digo, cualquier parecido es pura coincidencia, pura triste coincidencia, pura vergonzosa coincidencia, que nosotros vemos en estas personas y que se vuelve aún más crítico. ¿Sabe por qué? Porque eran hijos del profeta Samuel. ¿Sí? Es decir, no es que se pusieron unos gobernantes diciendo, ¿vos qué estás haciendo? Nada, no quieres ser gobernante. No, no. Eran hijos de un hombre cabal, de un hombre de Dios, de un hombre que dio ejemplo, de un hombre que tuvo respaldo de Dios precisamente por su accionar, por su obediencia, por su disposición. Ahí es cuando yo tiemblo, ¿no? Ahí es cuando yo tiemblo. Digo, quienes ya vamos avanzando en edad, justo el día que nació, o al día siguiente de lo que nació mi nieto, por algún motivo tuve que ir al hospital donde nació. Hubo un papel que estuvo mal llenado y fui yo, ¿sí? Y cuando me atiende un señor, un hombre joven, unos 30 años, un poco más quizás, me dice, su hijito, dices, el papá no. Dice, jovencito, él no. Le digo, mi hijo, sí. Digo, jovencito. No, le digo, él tiene 32 años. No, yo no le daba más de unos 24, dice. Digo, qué bueno. ¿Sí? Le digo, yo soy el abuelito y voy para los 60. No, dice. Le digo, sí. Me dio una respuesta bastante juvenil, no, que luego me pidió disculpas porque qué cara le habré puesto yo. Y en el vocabulario de ellos, ¿no? Entonces, dice, ¿en serio, señor, usted tiene 60? Le digo, tengo 59, voy para los 60. Dice, pero no parece. Le digo, es que yo no vivo como el resto. ¿Sí? Le digo, yo no tomo, yo no fumo, me esfuerzo por no pecar, trato de vivir para agradarle a Dios, quiero ser un buen ejemplo para mis hijos, quiero ser el mejor marido del mundo y por lo tanto quiero ser el mejor ciudadano del mundo. El hombre se queda, razón, dice. Imagínense, ¿no? Entonces digo, ahí es cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿hasta qué punto puede influir y debe influir e influye el ejemplo de los padres? ¿Cuál es el punto de ruptura entre el gran ejemplo de Samuel para que sus hijos hayan cometido esto? Así de fuerte es la tentación de la avaricia, del soborno, que termina pervirtiendo el derecho. Debe ser. Algún momento, años atrás, muchos años atrás, año 1995, yo ni siquiera era siervo de Dios a tiempo completo, pero me tocó compartir la palabra y como yo sí soy medio político, medianamente activo, yo decía, ¿no?, que no juzguemos la corrupción, no porque estemos de acuerdo con ella, de ningún modo, sino porque a lo mejor nosotros no somos tan corruptos por falta de oportunidad, ¿no? Estos sinvergüenzas, ¿cómo se han robado la plata? Nosotros no nos hemos robado porque no hemos estado en ese puesto.
A lo mejor, ¿no? Vea, ¿por qué digo esto? Porque parecería inconcebible, pero terminó siendo una realidad, que los hijos de Samuel, con semejante padre, con semejante ejemplo, con semejante hombre de Dios, se les pone por jueces, se les pone por gobernantes, y cayeron en la avaricia, en el soborno y pervertieron el derecho, como dice ahí. Primer aspecto, ¿no? como un antecedente nada más. Y de ahí, obviamente, los pocos versículos que leímos nos muestran esto que yo lo quiero llamar a este tema errores políticos. Así le llamé, errores políticos, ¿sí? Y yo sé que si bien hoy estoy predicando para un momento del Ecuador, ¿sí?, es notorio para cualquier momento similar que vivan en otras naciones, principalmente las latinoamericanas, ¿no? Y las otras, todas, tristemente todas, ¿sí? ¿Cuáles son los errores políticos que se cometen, que se cometieron aquí y que se cometen, ¿sí? Dice que ante esta corrupción de los hijos de Samuel, el pueblo quedó defraudado, porque claro, había la expectativa, ¿no?, ¿sí?, de que están de gobernantes en Berseba los hijos del profeta Samuel. Yo creo que el pueblo, fijándose cómo era Samuel, tuvo una especie de alivio, ¿no? Ah, qué bueno que son los hijos del profeta Samuel. No son los hijos de este sinvergüenza ni de esta otra, no, son los hijos del profeta Samuel. Entonces, como que el currículum, como que la genética, como que la escuela de vida, alguna garantía podía dar. La respuesta es no hay garantía, ¿sí?, ni en los hijos, ni en las siguientes generaciones, ni en el partido político que algún rato fue, ni en el velasquismo. No hay garantía, porque los seres humanos somos seres humanos y como tal terminamos actuando como queremos actuar. El problema es que nosotros no sabemos qué hay en su corazón, si van a caer en avaricia o van a ser gente honesta, si es que van a aceptar el soborno o van a ser incólumes, inamovibles, cabales. No sabemos. No hay garantía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el pueblo? Pues va donde el viejo Samuel, ahora ya un profeta, que culminaba en honra su vida y su ministerio sacerdotal, profético, y le dicen: oye, tus hijos nos fallaron, entiendo que a ti también y a nosotros, ¿sí? Ellos no actúan como tú. Y le hacen un pedido terrible a Samuel, que a Samuel no le agradó y a Dios tampoco. Le dicen: queremos ser como los demás. Primer error político es ser como los demás, ¿sí? ¿Cómo eran los demás? Los demás tenían un rey que era elegido. Bueno, pero los demás no eran temerosos de Dios. Los demás no tenían un Dios verdadero. Sus dioses, que eran esculturas de manos de hombres, ¿sí?, no habían dado leyes, como nuestro Dios sí las dio, pues. Queremos ser como los demás. Ser como los demás es decir: vea, yo me sumo a la corrupción de todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o a veces hasta podemos haber dicho en nuestras conversaciones políticas o semipolíticas, ¿sí?, y decir: es que uno tiene que manejarse con esta estructura. La estructura es la que es una estructura de corrupción. Yo sé que la estructura es una estructura de corrupción. Y no solo en nuestro país, en el mundo entero es una estructura de corrupción. Usted vaya viendo los otros países, sí, vaya conociendo las historias, no solo recientes, sino de tiempo atrás de los países. Y va a ver, todo es corrupción, todo es putrefacción, todo es perversión del derecho, todo es avaricia, todo es irresponsabilidad, es terrible. Vea los organismos internacionales que son llamados a la paz, que son llamados a ayudar, ¿no es cierto? Sí, el Fondo Monetario Internacional, que nació para... ¿Sí sabe para qué nació el Fondo Monetario Internacional? Supuestamente para dar ayudas a las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, con la devastación económica que esto implicó. Pregunte qué país ha sido beneficiado del Fondo Monetario Internacional, que nació con ese loable propósito. Ninguno. Todos los países que hemos caído como nosotros estamos caídos,
frente a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Todos, no hay uno en 40 y pico de años de existencia, sí, que se haya levantado. Los que lograron levantarse fue porque se liberaron de la esclavitud del Fondo Monetario Internacional. Estructura corrupta. ¿De cuándo acá al Fondo Monetario Internacional le interesan los países pobres? Les interesa la riqueza de los países pobres, no les interesa el pueblo. La ONU. Y así podría mencionar, vea, es cuestión de revisar un poquito nada más, ¿sí? Y nos damos cuenta que toda la estructura, ¿sí?, es una estructura de perdición, de corrupción. ¿Por qué? Porque está conformada por seres humanos. Y segundo, porque está advertido de parte de Dios que esta estructura tiene que irse formando y fortaleciendo así, en corrupción, en opresión, en esclavitud, en colonialismo económico, para que pueda gobernar el anticristo. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que la ONU respalda, por ejemplo, la ideología de género, porque el anticristo tiene que ser una persona totalmente inclusiva. Hay que ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Todos así, ¿no? Pastor, ¿y cuándo va a hablar de esto? Nunca más, porque repudio, me da, no digo palabras que no me gustan pronunciar, pero me da guácala hablar al respecto. Entonces, primer gran error, ¿sí? Ser como los demás, sin Dios ni ley, alejarnos, solo procurar sacar provecho para mí y los míos, y el resto que se pudran, yo no tengo inconveniente. Y ahora se celebra, no, dice, el Fondo Monetario Internacional nos va a otorgar un crédito por no sé cuántos millones de dólares, porque tienen confianza en el país. Claro, ellos salen del gobierno y que pague el que viene, ¿no? Qué regio. Ay, Señor, guárdame de ser político, es mejor vivir honradamente, ¿sí? Entonces, buscar el modelo secular es ser como los demás, ¿sí? Queremos vivir, dijeron los israelitas, como una nación cualquiera, como cualquiera de las otras, ¿sí? Cuando Dios dijo, oye, pero yo les escogí a ustedes para que ustedes sean una nación santa. Yo les escogí a ustedes para que ustedes marquen la diferencia, para que sean mi especial tesoro. Y ustedes quieren ser uno más del montón. O sea, por favor. Segundo error político, ¿sí? Dios le dice a Samuel, cuando Samuel no le agradó para nada, ¿no? Y no porque él iba a ser destituido, no. Él tenía el respaldo de Dios y punto. Cuando van a decir, queremos un rey como todas las naciones, ¿qué le estaban diciendo a Samuel? Sí. Oye, no queremos que tú nos gobiernes, ¿sí? Yo hice malas cosas. Yo no les enseñé de Dios. Yo no juzgué conforme a la ley de Dios. Quieren otro, ¿sí? Eso con Samuel, ¿sí? Entonces a Samuel no le agradó y dice que fue a orar a Dios. Y le dice, Señor, ¿qué hago con tu pueblo? ¿Qué hago con tu pueblo, Señor? Y Dios no determina, no proviene de Dios, pero termina aceptando lo que hoy llamamos democracia. ¿Sabe cuál es el segundo error? Oír la voz del pueblo. Le dice, oye la voz del pueblo. Dicho de otro modo, ellos quieren ser una tontera, hazles caso. Oigan la voz del pueblo. Desde que se decidió oír la voz del pueblo, existe el sistema democrático. Yo le doy gracias a Dios que no me puso como presidente de la República, sino como pastor de la iglesia. Como usted se habrá dado cuenta, ¿sí?, para gloria y honra de mi Señor, nuestra iglesia nunca ha sido democrática. Nunca ha sido democrática. Ahora, desde que Dios me puso aquí, ¿sí?, y los 2 años anteriores que estuvo mi pastor Eliezer, con la escuela de él y el conocimiento bíblico, he tratado de que la iglesia sea teocrática, ¿sí? Dios me dice y yo lo hago. Los que quieren colaborar conmigo, los que quieren apoyar en el propósito de Dios, vamos. El que no, no hay problema, no hay resentimientos, vaya, porque más ayuda sin estorbar. Ese es el sistema de Dios. Dios nunca quiso poner reyes,
Que después le pone a Saúl porque era guapo y alto, luego viene David porque era valiente. Esa es otra historia. Pero ¿dónde comienza el declive? Desde que dicen, oye la voz del pueblo. Insisto, aquí nace la democracia, pero la democracia no es una propuesta de Dios. La democracia termina siendo que hagan lo que ellos quieran. Ya, oye la voz del pueblo. Oír la voz del pueblo es pensar que la democracia es el modelo más justo y apropiado. No, señor. Ni es el más justo ni es el apropiado. Y le pido por favor que me entienda bien este pequeño ejemplito, porque es solo un ejemplo que le quiero dar. ¿Sabe en qué naciones se maneja bastante mejor, aunque los procesos sean horrendos, la disciplina y el orden? En las dictaduras. Tristemente, aunque el proceso sea espantoso, cruel, pero se maneja mejor en las dictaduras. Tampoco la dictadura es voluntad de Dios. La dictadura de nuestro soberano Dios, ahí sí. Pero los resultados nos dicen así. Los resultados nos dicen así. Pastor, usted va en pos de los sistemas absolutistas. No, señor. Yo voy en pos del sistema teocrático. Y como ese aquí en la tierra no existe, me apunto a donde existe, en el reino de los cielos. Porque aquí no hay. Aquí no hay, ni habrá. Amén. ¿Estamos claros? Tercero y último error político. ¿Sí? Usted de aquí sale y rompe la papel. No. El tercero y más grave error político es cuando Samuel va a buscar la dirección de Dios. Dice, fue a orar con Dios. Pero indignado, ¿no? O sea, malagradecidos estos israelitas. Yo les he gobernado, les he enseñado de Dios, les he dado ejemplo, les he compartido la palabra de Dios para que ellos sean sostenidos, sustentados. ¿Cómo Dios recuperó solito el arca que estaba donde los filisteos para que vuelva acá a la presencia de su pueblo, ¿no? Y queremos ser como los demás. Queremos un rey como tienen las otras naciones. ¿Qué también les estaba yendo a las otras naciones para que quieran ser igualitos? ¿Qué también les va a los que no son pueblo de Dios? Así, déjenme en libertad, pastor. Yo ya no quiero ser cristiano, no quiero venir a la iglesia. Malagradecido, sinvergüenza. Si después de todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, quiero la libertad. Si de mí dependiera, vea, apunte páloles. ¿Cuál es el tercer error político? Desechar a Dios del gobierno humano. El momento que eso pasa en una nación, se acabó. Desechar a Dios del gobierno humano. La gran potencia norteamericana de los Estados Unidos, que llegó a ser tal, fruto de trabajo, de esfuerzo, de dedicación en los años anteriores, y que tomó mucho más renombre y posición más que nombre, que ya lo tenía, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que se vuelve una potencia. ¿Sabe por qué Estados Unidos, desde su nacimiento como nación, fue en camino de prosperidad y bendición hasta hace ya muchos años? Porque en su constitución, ¿sí?, no solo que se nombra a Dios, sino que se basó en principios bíblicos de esa constitución. Y por largo tiempo esa nación se manejó bajo esos preceptos. Una constitución creada por los hombres, una carta magna, la máxima norma que rige, pero basada en la Biblia. Y Estados Unidos creció increíblemente, porque era obligación, no voluntad. Hagan lo que quieran, piensen o sienten. Eso no se puede permitir a nadie. A la gente hay que decirle lo que tiene que hacer. Era obligación tener tiempos de oración en las escuelas, en los colegios, ¿sí? Y no solo tiempos de oración, sino que se les compartía la palabra de Dios, se les instruía para que crezcan sanos, racionales, pensantes.
Vinieron los que quieren ser como las otras naciones, vinieron nuevos gobernantes, mucho más liberales, más abiertos, no eran tan cerrados, tercos como debemos ser nosotros, ¿sí? Nosotros y nuestros hijos. Vinieron con sus permisividades. Ahora vemos que hay estudiantes que llegan con pistolas, con metralletas, matan a sus compañeros y usted vea toda la putrefacción. ¿Por qué? Porque cometieron este error, desechar a Dios del gobierno humano. La Constitución sigue mencionándole, pero no le paran bola. ¿Sí? Sáquele a Dios, no a la religión, ¿sí? Sino sáquele a Dios del gobierno, ¿sí? Y es una fatalidad. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Samuel, yo entiendo tu indignación, tranquilo viejo, ¿sí? Literalmente viejo. Dijo, tranquilo, no te han desechado a mí, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. ¿Sí? Así que con esta triste historia bíblica, que insisto, cualquier parecido es pura coincidencia, permítame culminar enumerando ciertos aspectos, pero por favor, présteme atención, ¿sí? Para que no haya resentimientos, para que no haya molestias de ninguna naturaleza. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros los cristianos en el ámbito político? Primero, ¿sí? No hacernos de expectativas ninguna, no hacernos ninguna expectativa con los que salgan elegidos. Todos son buenitos hasta el jueves en la noche, que fue el término de campaña, ¿sí? Entran a tomar posesión de los puestos a los que aspiraban. No se haga de expectativas. No es que ganó él no sé cuantito, menos mal acá ganó. Vea, usted y yo somos cristianos y por lo tanto tenemos que ser ultra racionales. No se haga de ninguna expectativa. No es que yo le conozco porque es primo de mi pana. No se haga de ninguna expectativa, primero. Segundo, no defender ciegamente ni posturas políticas, peor las personas. No defienda ciegamente, porque cuando usted defiende ciegamente a una persona, termina bronqueándose con la familia, con el pana, después no quiere venir a la iglesia porque el pastor ha sido así, porque el pastor tiene esta inclinación. Vea, yo sí molesté por el grado de confianza que tengo con un par de personas, sí les dije, vote así, por molestar, por hacer una broma, con 2 personas, por el grado de confianza, ¿sí? Pero no más. No defienda ciegamente. No, es que estos son los ladrones y estos son los honrados. Estos son los buenos y estos son los malos. ¿Quiere que le diga una cosa? Todos, incluidos nosotros, somos malos. Así que no defienda ciegamente ni posturas políticas y peor a las personas. Tercero, no polaricemos las posturas porque nos separan más. Una cosa es que tengamos diferencia de criterio y otra cosa es que vivamos bronqueados, ¿no? ¿Sí? Vea, yo por eso ya no soy ni gran hincha de mi equipo de fútbol, porque ahora veo que en los estadios, cuando juega un equipo versus otro, cualquiera que sea, hay un muerto, hay 2 muertos. ¿Por qué? Porque defendían a su equipo. Perdón, y el equipo les mantenía, les daba entradas gratis, el equipo velaba por ustedes, como para matarme por un equipo de fútbol. Al menos en el fútbol uno se divierte viendo, ¿no? Lo que no nos pasa viendo la política, no nos divierte para nada. Así que no nos polaricemos en posturas porque nos terminan separando más. Hoy estamos separados por la pasión y el odio. Pasión por unos, el odio a los otros. ¿Por qué nos hemos separado? Por la política. Bronqueados entre familias. Se salen del chat. Cualquier parecido es pura coincidencia. Más bien, lo que corresponde es, cuarto punto, prepararnos para ser nosotros, los cristianos, unos magníficos ciudadanos, que paguemos impuestos, no que los evadamos,
no que nos inventemos, no que camuflemos, que seamos honestos. Amén. Y obviamente, vea, no sé si de aquí saldrá un presidente de la República. Yo preferiría que no, le soy sincero, ¿sí? No sé si de aquí van a haber ministros, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor Dios les da la oportunidad, quizás no se contaminen. Y si no se contaminan, van a durar unos 8 días en el puesto. Perdóneme, ¿sí? Así que hagamos una cosa. Usted y yo en la posición que Dios nos ha puesto. A mí como pastor, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la sociedad. Esta es mi misión, esta es mi labor. A usted, en sus negocios, en sus empresas o en relación de dependencia, en la posición que estemos, ¿sí? Tratemos de que Cristo se vea glorificado con nuestro testimonio. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 7 de febrero a las 7 de la noche. El jueves 9 de febrero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Y tendremos la célula en Conocoto y la inauguración de la célula en la Costa Soberón a las 7 de la noche. El viernes 10 de febrero tendremos nuestra reunión de oración a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 11 de febrero a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales todos los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.